Una tarde calurosa, de esas que parecen detener el tiempo en las casas donde ya no habita nadie, Kiko Rivera se encontraba en Cantora, caminando sin rumbo fijo por pasillos que le resultaban ajenos a pesar de haber crecido allí. No buscaba nada en concreto, o al menos eso pensaba, pero dentro de él se agitaba un malestar que no podía nombrar. Recorrió estancias envueltas en un silencio espeso, atravesó puertas que apenas crujían y se adentró en el sótano, un lugar que desde niño le provocaba escalofríos, como si allí habitara algo que nunca se atrevieron a contarle del todo. Allí, entre muebles tapados por sábanas polvorientas, maletas viejas y cajas apiladas sin orden, sus ojos se posaron en una caja de madera olvidada, arrinconada como si alguien hubiese querido esconderla sin destruirla. El polvo la cubría por completo y los herrajes oxidados hablaban de un tiempo detenido. La abrió con las manos temblorosas, y al hacerlo se encontró con un montón de carpetas, documentos y recuerdos que no decían mucho hasta que, entre ellos, apareció una carpeta roja, sin etiquetas ni nombres. Tan solo verla, supo que allí se escondía algo relevante, algo que no debía haber sido olvidado. La abrió, con el corazón en un puño, y entre las hojas encontró una carta escrita a mano, firmada por su padre, Francisco Rivera Paquirri. Era su letra. Era su voz, clara, directa, decidida. Y lo más impactante, en esa carta, él, Kiko, aparecía nombrado. El contenido era irrefutable. Su padre hablaba de sus hijos, de cómo quería que se repartiera su legado, de lo que deseaba para cada uno, y entre esas líneas, Kiko era mencionado, reconocido, incluido. No era una mención superficial, no era un saludo obligado ni una frase al paso. Era parte de su testamento emocional y material. La carta, escrita décadas atrás, lo colocaba en el centro de una historia que durante toda su vida le habían dicho que no era suya. Lo habían hecho crecer con la idea de que no estaba contemplado en nada porque era muy pequeño, porque no era necesario, porque las cosas estaban en orden. Le repitieron durante años que no había secretos, que todo había quedado resuelto, que debía aceptar la versión oficial. Y él, por confianza, por ignorancia, por necesidad de pertenecer, aceptó. Pero ahora todo se desmoronaba. La prueba ardía entre sus dedos, lo atravesaba como un puñal invisible. El documento era real. No había posibilidad de confusión. Y, sin embargo, había sido escondido deliberadamente. Alguien había decidido, por motivos que solo podían explicarse desde la traición, que él no debía saber, que su padre debía ser silenciado incluso después de muerto. Alguien tomó la decisión de guardarlo, de encerrarlo en una caja y permitir que el tiempo hiciera el resto. Kiko sintió como una parte de él se secaba por dentro. No lloró. No podía. Era como si el alma se le hubiera quedado petrificada, congelada en el instante mismo en que leyó la carta. La releyó una vez, 2, 3, no podía parar. Y con cada lectura, algo más se quebraba dentro de él. Lo que más dolía no era lo que decía el papel, sino todo lo que su ausencia había significado. Años de sentirse fuera de lugar, de ser mirado como un apéndice incómodo, de vivir en la sombra de un apellido que parecía no quererlo del todo. Con esa carta en el bolsillo, guardada con el cuidado que se tiene por lo sagrado, Kiko volvió a mirar el rostro de su padre en una fotografía colgada en el pasillo. Era una imagen en blanco y negro, su padre, vestido de luces, la mirada fija, el gesto firme. Se detuvo allí, largo rato. Le habló en voz baja, como si esperara una respuesta. «Tú querías que yo lo supiera», murmuró. «Por eso lo escribiste. No para ellos. Para mí». Y entonces lo comprendió todo. Esa carta no era solo una revelación. Era una llave. Una puerta que abría lo que había permanecido sellado durante 4 décadas. El silencio familiar, ese pacto invisible que obligaba a guardar las formas, comenzaba a resquebrajarse. Ya no podía mirar a su madre sin preguntarse cuánto sabía. Ya no podía abrazar a su hermano sin sentir el peso de la mentira. Ya no podía sentarse a comer en la misma mesa sin notar que algo podrido sostenía la armonía aparente. Isabel, su madre, siempre había sido una mujer fuerte, estratégica, impenetrable. Durante años Kiko pensó que lo protegía, que era su aliada. Pero ahora todo parecía distinto. ¿Lo protegía de qué? ¿De la verdad? ¿De su propio padre? ¿De la idea de que podía tener derechos, identidad, pertenencia? Comprendía por qué tantas veces sus preguntas eran respondidas con evasivas, porque ciertas conversaciones siempre terminaban en tensión o silencio. Comprendía por qué creció con la sensación de ser un invitado en su propia historia.
Aquella noche durmió mal, pero no por miedo, sino porque sentía que su cuerpo comenzaba a cambiar, como si se desprendiera de una piel que no era suya, como si pudiera respirar con profundidad por primera vez. A la mañana siguiente, el sol apenas asomaba entre las nubes cuando Kiko Rivera abrió los ojos con la mente aún atrapada en un torbellino de emociones. No había dormido realmente, más bien había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, repasando una y otra vez cada palabra escrita en aquella carta. Lo que había leído no solo sacudía su memoria, sino también su identidad. Aquella tinta, ya casi desvanecida por el tiempo, tenía más peso que todos los silencios de su familia juntos. Durante años había sido obligado a caminar por un terreno minado de verdades ocultas, y ahora, con ese papel entre sus manos, sabía que había llegado el momento de hacer explotar lo que todos llevaban tanto tiempo enterrando. Se levantó, se duchó sin apenas notar el agua sobre la piel, y se vistió como si cada movimiento formara parte de un ritual. No lo hizo impulsivamente. Meditó cada paso. Preparó un café que no llegó a beber y miró por la ventana durante largos minutos, preguntándose si tenía derecho a decir lo que sabía, si estaba preparado para cargar con las consecuencias, si valía la pena romper un muro que llevaba 40 años siendo levantado piedra a piedra por su propia madre. Pero el peso de la mentira le quemaba más que el miedo. No podía seguir participando en esa obra teatral que llamaban familia. Era el momento de hablar. Tomó el móvil. Lo apoyó sobre una pila de libros. No montó ningún escenario, no colocó focos, no se maquilló ni se peinó. Quería que todo fuera crudo, real, sin filtros. Abrió la cámara. El reflejo de su rostro le devolvió una imagen cansada, pero decidida. No era el Kiko de las fiestas, de la televisión, de los titulares sensacionalistas. Era el hijo. El niño que durante años esperó una explicación que nunca llegó. El joven que aceptó verdades impuestas porque no conocía otra opción. El hombre que, ahora, se miraba de frente y elegía dejar de callar. No leyó la carta. No todavía. Sabía que lo haría, pero no en ese momento. Aquello era solo el primer paso. Respiró hondo, mantuvo la mirada fija en la cámara, y con una firmeza que no recordaba haber sentido nunca antes, pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Existe. La tengo. Y lo cambia todo. Si no quieren hablar conmigo en privado, entonces vamos a hablar delante de todos. Pausó unos segundos. No añadió nada más. No era necesario. Pulsó detener y subió el vídeo a sus redes. Twitter, Instagram, TikTok. En menos de un minuto, el contenido ya circulaba entre miles de pantallas. Y el mundo, que no olvida a los Rivera, reaccionó como una tormenta. El móvil comenzó a vibrar sin descanso. Llamadas entrantes, mensajes acumulándose por decenas, notificaciones que no cesaban. Algunos lo felicitaban con orgullo, lo aplaudían por su valentía, por atreverse a decir lo que muchos sospechaban pero nadie se atrevía a confirmar. Otros lo acusaban de traición, de aprovecharse de la memoria de su padre, de buscar protagonismo a costa de su propia sangre. Los medios no tardaron en hacerse eco. Kiko Rivera revienta la historia de su familia con una declaración inesperada, decían unos. Revela pruebas ocultas del testamento de Paquirri, titulaban otros. Las tertulias matutinas ardían. Las portadas cambiaban de diseño en tiempo real. Su nombre volvía a llenar los titulares, pero esta vez no era por una pelea en televisión, ni por una nueva canción, ni por un desencuentro pasajero. Esta vez era distinto. Esta vez era por haber dicho la verdad. Una verdad que muchos sabían, pero que solo él había tenido el valor de gritar. Y entonces, el silencio que llevaba años presionando desde las paredes de Cantora se rompió. El teléfono sonó con el nombre que más temía en la pantalla: mamá. Dudó unos segundos. Finalmente deslizó el dedo y contestó. ¿Qué has hecho? Fue lo primero que escuchó. La voz de Isabel Pantoja era seca, dura, sin temblores, pero con un filo helado que atravesaba cualquier defensa. He dicho la verdad, respondió Kiko, sin levantar la voz, sin justificar nada. Eso no se hace, Kiko. Hay cosas que deben quedarse en la familia. Aunque eso signifique mentir, aunque eso signifique borrar a un hijo, replicó él, con un nudo en la garganta, pero sin titubear. Del otro lado de la línea, silencio. Un silencio denso, espeso, incómodo. Luego, la llamada se cortó.
El vacío que quedó tras ese clic fue aún más ruidoso que la conversación. Kiko se quedó sentado en el sofá, con el teléfono en la mano, sin moverse. Había esperado esa reacción. No una disculpa. No una explicación. Solo ese intento de imponer una vez más la ley del silencio. Pero ya no era un niño. No más. A la mañana siguiente, justo cuando el revuelo mediático apenas comenzaba a sentarse, llamaron al timbre. Un mensajero, vestido de negro y sin expresión en el rostro, extendió un sobre. No pronunció palabra. Solo pidió una firma. Kiko firmó sin preguntar. Observó el remitente en silencio. Ya sabía lo que era. Lo que contenía. Era una notificación legal, redactada por abogados que trabajaban para quienes todavía creían que podían detener el curso de la verdad con amenazas. El sobre no pesaba mucho, pero cuando lo tuvo entre las manos, sintió que cargaba toneladas. Porque no era solo un documento. Era un intento de silenciarlo formalmente. De advertirle que se detuviera, que midiera sus palabras, que pensara en las consecuencias. Era, en definitiva, el brazo frío y elegante de una estructura que llevaba años manteniéndose con secretos, con pactos invisibles y con miedo. Pero esta vez no. Esta vez, él no tenía intención de retroceder. La carta existía. Su contenido era claro. La decisión de esconderla había sido intencional. Y el daño que eso había causado no podía ser barrido bajo la alfombra con un burofax ni con amenazas veladas. Kiko sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Que la imagen pública de su familia se tambalearía, que su madre, su hermano, sus tíos, todos tendrían que responder ante una verdad que ya no podía ocultarse. Las piezas del puzzle que llevaban décadas dispersas por fin encajaban. La historia oficial, la que tanto se habían empeñado en defender, había sido desmentida por la voz de quien durante tanto tiempo fue relegado a un rincón del relato. Y ahora que había hablado, que había alzado la voz, no pensaba callar. No porque quisiera venganza. No porque buscara protagonismo. Sino porque, por primera vez en su vida, se sentía dueño de su propia historia. Y esa historia, la auténtica, apenas acababa de comenzar. Durante años, Kiko había sentido el peso del silencio como una losa que aplastaba cada rincón de su vida. No era solo la ausencia de respuestas lo que le pesaba, sino la constante sensación de que existía una verdad oculta que nadie quería que él conociera. Intentaron hacerle creer que su dolor no tenía importancia, que sus preguntas eran incómodas y que lo que no encajaba en el relato familiar debía permanecer enterrado. Lo desacreditaban con palabras suaves y directas. Era el hijo que no entendía, el joven resentido, el que buscaba problemas donde no los había. Pero dentro de él, una llama se negaba a extinguirse, un impulso irrefrenable que lo empujaba a encontrar su propia verdad, aunque el camino estuviera plagado de sombras. Todo comenzó el día en que recibió una carta de su padre, una misiva que no era una simple nota, sino una llave que abrió una puerta que él había olvidado que existía. No era una confesión completa, ni un mensaje de reconciliación, sino fragmentos entre líneas, recuerdos, indicios de un pasado más complejo que lo que se había contado públicamente. En esa carta había una promesa tácita, que Kiko merecía saber, aunque fuera poco a poco, las piezas que formaban ese rompecabezas familiar. Y así, con esa carta en mano, Kiko decidió que ya no podía retroceder. En la búsqueda de respuestas, comenzó a mover silenciosamente las piezas. Contactó a antiguos conocidos, amigos olvidados y personas que habían cruzado caminos con su padre en otros tiempos, alejados de la mirada pública y de las luces del escenario familiar. Fue entonces cuando alguien, con reticencia y después de muchas dudas, le entregó una caja pequeña y polvorienta que contenía una cinta de vídeo. Una entrevista grabada años atrás, nunca destinada a ser vista por nadie más. En esa grabación, la voz de su padre sonaba diferente, humana, sincera, vulnerable. Decía cosas que nadie se había atrevido a mencionar, revelaba secretos de un hombre atrapado en sus propios miedos y cadenas, y le dejaba un mensaje claro a Kiko: no tienes que cargar con lo que yo callé. Escuchar esas palabras fue un golpe, y a la vez, un alivio. No hubo lágrimas ni gritos, solo un profundo suspiro que parecía liberar un aire que llevaba años reprimido. Kiko entendió que el camino que había decidido recorrer no solo era el suyo, sino también el de un hombre que, a pesar de sus silencios, lo había amado a su manera. Aquella noche, sentado en la penumbra de su habitación, la carta sobre el pecho y la grabación en el reproductor, sintió que por primera vez tenía las herramientas para reconstruir una historia rota,
para dejar atrás la sombra y encontrar la luz. Decidió que el primer paso era revisar todo el material acumulado: cartas, diarios, recortes, entrevistas antiguas y cualquier nota que pudiera conectar las piezas dispersas. Era un trabajo minucioso, casi arqueológico, donde cada palabra debía ser analizada, cada silencio interpretado. Pero también era un proceso doloroso porque cada fragmento revelaba no solo la historia de su padre, sino la historia de una familia marcada por pactos invisibles y miedos profundos. Pronto comprendió que no podía hacerlo solo y tomó una decisión aún más difícil: llamar a su madre. La llamada fue larga y tensa, cargada de silencios y palabras medidas. Ella sabía mucho más de lo que había dicho en público, pero siempre había elegido protegerlo, pensando que el silencio era el mejor escudo para un niño que crecía entre rumores y medias verdades. Le confesó que la carta no era un hecho aislado, sino el último eslabón de una cadena de secretos que ella había guardado con uñas y dientes. Le habló de amenazas, de acuerdos para preservar la imagen de la familia, de una vida sacrificada para evitar el escándalo. «Lo que haces es valiente», le dijo, «pero debes estar preparado para caminar un camino solitario y difícil». Y así fue. Durante semanas, Kiko sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. Muchos amigos se distanciaron, los medios no respondían y la red familiar se cerraba como un puño apretado. Fue un periodo de aislamiento, en el que solo le quedaba la certeza de que debía seguir adelante, sin importar el costo. En ese momento, encontró apoyo inesperado en una documentalista independiente que había trabajado con historias similares, con personas atrapadas en silencios impuestos por estructuras poderosas. Se reunieron en un pequeño café, donde Kiko llegó con un cuaderno lleno de notas, preguntas y emociones contenidas. Durante horas, ella escuchó sin interrumpir, comprendiendo que no era solo una historia familiar, sino un reflejo de un sistema que aplasta a quienes desafían sus normas. Finalmente, después de meses de trabajo silencioso, el documental estaba listo. La documentalista pidió a Kiko que grabara un testimonio final, una confesión íntima, sincera y profunda. En un pequeño estudio, con la luz tenue y sin distracciones, Kiko habló durante horas, desnudando su alma frente a la cámara. Expresó su amor, su dolor, su rabia y su comprensión. Reconoció que su padre fue un hombre atrapado por sus propias limitaciones, que su silencio no fue solo una traición, sino una forma de protección. «No estoy aquí para destruir su memoria», dijo con voz firme, «sino para liberarla y, en el proceso, liberarme yo también». Con la grabación finalizada, llegó el día de la emisión. Kiko esperaba en la sala de proyección, el corazón latiendo con fuerza, consciente de que ese momento marcaría un antes y un después. Mientras las imágenes comenzaban a deslizarse por la pantalla, el silencio era absoluto. Fotografías antiguas, cartas olvidadas, fragmentos de grabaciones y testimonios que relataban un mundo desconocido para la mayoría. El relato no solo mostraba hechos, sino emociones profundas: miedo, rabia, amor y esperanza. El impacto fue inmediato y polarizador. Las redes sociales se incendiaron con mensajes de apoyo y de ataque. Los medios divididos entre la incredulidad y la investigación exhaustiva. La familia emitió comunicados oficiales negando la versión, calificándola de montaje malintencionado y de ataque a la unidad familiar. Pero Kiko había asumido el costo. Sabía que el camino no sería fácil, pero que era necesario para cambiar la narrativa. Más allá de su historia personal, el documental despertó un debate social más amplio sobre el poder del silencio, la complicidad y el dolor oculto tras las apariencias. Surgieron grupos de apoyo, iniciativas para proteger a quienes hablaban y espacios para escuchar a quienes nunca antes habían tenido voz. Kiko, que comenzó buscando respuestas para sí mismo, se encontró en el centro de un movimiento que trascendía su vida. Los ataques continuaron, las heridas siguieron abiertas, y hubo noches de duda y cansancio. Pero también hubo momentos de luz, mensajes de personas que, gracias a su valentía, encontraron el valor para contar sus propias historias. Poco a poco, el peso que había cargado desde niño se transformó en un impulso para seguir adelante, para construir un futuro donde la verdad no fuera un castigo sino una liberación. Al final, Kiko comprendió que su historia no era solo un relato familiar, sino una llamada universal a romper los silencios que nos aprisionan, a cuestionar las verdades oficiales y a abrazar la complejidad de quienes somos realmente. No había respuestas fáciles ni finales felices garantizados, pero sí la certeza de que la verdad, por dura que sea, es el primer paso hacia la sanación y la libertad.